Hola, hola queridos amigos, qué bueno estar de vuelta en este estudio maravilloso de la Biblia, en esta serie especial titulada El Gran Conflicto. Esta es nuestra guía de estudio que semana tras semana nos permite desarrollar los temas ¿sí? que hemos estado viendo. Ya hemos llegado a la lección número 8, ¿sí? Lección número 8. Y la lección de esta semana se titula Luz desde el santuario. ¿Será que el santuario, la creencia, la doctrina del santuario puede arrojarnos luz en momentos de oscuridad? ¿Será que el santuario puede ayudarnos a poder comprender las verdades que la Biblia contiene? Bueno, lo vamos a ver. Es el título que propone la lección de esta semana. Y el texto para memorizar se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Y dice así, tú lo puedes buscar y leer conmigo. Dice, lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Encontramos en este caso un sumo sacerdote que ministra en el santuario celestial y dice aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. ¿Quién fue ese que se sentó a la diestra del trono, sí? Y se le fue dado dominio, poder, gloria y honra. Bueno, es lo que vamos a ver en el estudio de esta semana. Nosotros venimos de lección número 7, donde pudimos estudiar sí, la gran esperanza, la segunda venida de Cristo. Pero de hecho que tal vez concluimos en una parte donde después del estudio de Daniel 8, 14, cuando después de 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado y que Guillermo Miller, el movimiento millerista, lo había estudiado, había comprendido que Cristo venía, hicieron los cálculos proféticos y se dieron cuenta que en 1843-44 venía nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que finalmente Jesús no vino. Y esa es la pregunta que vamos a poder responder en este caso, en esta lección número 8 de esta semana. Lo vamos a desarrollar día por día. Es interesante que nosotros podemos notar, ¿sí? En la introducción de la lección de esta semana, que tú puedes ver Daniel 7 y Daniel 8, y hay un paralelismo increíble donde se manifiesta, ¿no?, el desarrollo en cada uno de ellos de los reinos, ¿sí?, que se le dio a Daniel en visión de aquellos reinos que iban a dominar el mundo entero. Tú puedes leer, por ejemplo, Daniel número 7, capítulo 7, y tú vas a ver el versículo 3, que hay una bestia. Ahí Daniel presenta 4 bestias. En la primera bestia, nosotros vemos el capítulo 4, que es el león, que representa a Babilonia, el versículo 5, a Medo-Persia, con el animal del oso. En el versículo 6 está el leopardo con Grecia, y ya en el versículo 7 y 8 nosotros encontramos a Roma, ¿sí?, como es profetizada a través de estas 4 bestias, que en este caso era una bestia espantosa, un animal espantoso, no tenía una singularidad o tal vez una identidad de aquellos animales que nosotros conocemos, como el leopardo, como el león, como el oso, que se le caracterizó a los otros reinos. Entonces, después de Roma, después del versículo 7 y 8, nosotros vamos a ver que los siguientes versículos 9 y 10, vamos a encontrar una escena de juicio en el cielo. Dice ahí que fueron puestos tronos, y dice, y el juez se sentó. Esas palabras dan alusión a una escena de juicio que debía de llevarse a cabo. También en Daniel 8 nosotros encontramos el mismo paralelismo, ¿sí? En este caso no se nombra Babilonia, pero tú puedes ver ahí el versículo 3 y 4 que Grecia está representada por un carnero. Ya el versículo 5 está un macho cabrío. El versículo 9 y 12 dice que de ellos salió un cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño representa una de las fases, ¿sí?, de Roma. Ya nosotros hemos visto en las lecciones pasadas la Roma imperial, y también hemos visto la Roma papal, ¿sí?, las dos fases en la cual Roma dominó.
¿Ya? Entonces, después de esos versículos 9 y 12, nosotros vamos a encontrar en el 13 y el 14, que fueron los versículos que nosotros leímos la semana pasada, ¿sí? Y después 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Esas palabras también hacen alusión, en este caso, a la purificación del santuario, que nosotros los vamos a ver en el estudio de esta semana, que está haciendo una alusión a un juicio que debería llevarse a cabo. Es interesante, la lección de esta semana nos va a llevar a poder nosotros comprender, extraer la importancia de esta verdad bíblica del santuario, ¿sí? En este caso del santuario celestial, y cómo Cristo, como ministro de este santuario, ¿sí? Puede enseñarnos grandes verdades que, de hecho, todos los actos de Cristo que nosotros vemos en la Biblia, o que se desarrolla o que ilustra el santuario, son actos salvíficos, ¿sí? Que nosotros vemos desde que Él muere hasta que viene por segunda vez y restaura todas las cosas. Yo creo que el santuario es una creencia, es algo que ilustra, ¿sí? Sistematiza, en tal caso, grandes verdades que tienen que ver con nuestra salvación, que tienen que ver con nuestra esperanza. Es por eso que antes de poder empezar con el día domingo, quiero que me puedas acompañar a orar, pedir la dirección de nuestro Dios en el estudio de esta semana. Amante Padre que estás en los cielos, alabo tu nombre, Señor, en esta hora, porque has sido bueno en gran manera y hasta aquí nos has ayudado en el estudio, Señor, de tu palabra. No podemos escapar, Señor, de este conflicto cósmico, pero gracias porque a través de tu Hijo podemos posicionarnos del lado tuyo, Señor, y tener la certeza de tu victoria y de la salvación en Cristo Jesús, Señor. Permítanos, oh Dios, permanecer firmes y fieles a ti, de manera especial por cada hijo tuyo, por cada oyente, por cada, Señor, persona que es parte de este canal, de este video, Señor, que tú los puedas bendecir y que tu verdad, oh Dios, clara, pueda llegar a su mente, a su corazón, que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a la comprensión de ella, Señor, y nuestras vidas puedan ser transformadas, Señor, para tu honra y tu gloria. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al día domingo. El día domingo tiene el título El Santuario Celestial, y es lo que nosotros podemos ver en primer lugar. Sí, hay dos textos que nos van a ilustrar precisamente esto. No podemos ver el santuario celestial sin ver el santuario terrenal. Mira lo que dice el libro de Éxodo. Acompáñame el libro de Éxodo, capítulo 25. ¿Sí? Éxodo. Vamos a ver lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8 y 9. Mira lo que dice el versículo 8 y 9. Dice así, me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Aquí estaba el pueblo de Israel, ya fuera de Egipto, y en el monte del Sinaí, Dios le dijo a Moisés, le dio la orden de que pudieran levantar, construir un santuario. ¿Cuál era el propósito de ese santuario? Bueno, ese santuario era para que Él habitara en medio de su pueblo. Entonces, he ahí donde ahora Dios le dice a Moisés, ahora, conforme a qué Moisés iba a hacer ese santuario. Nosotros tenemos que darnos cuenta que dice ahí, conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo. Esa palabra diseño, ¿sí? En su palabra original quiere decir un modelo pequeño de algo más grande, ¿sí? Entonces, he ahí dice, conforme al diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Entonces nosotros vemos en primer lugar que Moisés debía construir este santuario de acuerdo a un modelo, que era el modelo que Dios le había finalmente mostrado. Ahora, tal vez está de forma implícita. Si tú te vas al libro de Hebreos, capítulo 8, ¿sí? Nosotros nos vamos a dar cuenta que el autor de Hebreos
llega a esta misma conclusión. Mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 8. ¿Sí? Hebreos, capítulo 8, dice, ahora bien, el versículo 4 quiero leer y el 5 dice, así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaran las ofrendas según la ley. Y el versículo 5 dice así, estos sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces, el autor de Hebreo, nosotros nos damos cuenta que precisamente lo que se le dio a Moisés, esa figura o si el modelo para que él construyera el santuario terrenal, iban a ser de figura para ilustrar, en este caso, el verdadero tabernáculo, ¿sí? El verdadero tabernáculo. Mira, haz conforme a todas las cosas al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés tuvo un modelo. Y es por eso que el santuario terrenal ilustra lo que el santuario celestial. Y el santuario celestial es ilustrado por el santuario terrenal. Entonces, sin lugar a duda, nosotros vemos que en primer lugar ya hay un santuario. Uno terrenal que se le dio a Moisés y uno celestial, que es aquel que ya existía y que en este caso se le dijo a Moisés para que construyera el santuario terrenal para que él pudiera comprender aquello que Dios quería enseñar, aquello que Dios quería transmitir. Ahora, si nosotros tenemos ese texto de Hebreo, tenemos y llegamos a la conclusión que también hay un santuario celestial, nosotros nos vamos a dar cuenta indiscutiblemente que lo que dice Daniel capítulo 8, versículo 14, que hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado, no se estaba refiriendo a otro santuario, sino que al santuario celestial. Porque si después de 2300 tardes y mañana nos traslada hacia la fecha de 1844, yo te pregunto, ¿será que en 1844 había un santuario terrenal? No, no había un santuario terrenal. El único santuario que había era el santuario celestial, porque el santuario terrenal ya había sido abolido después que Cristo vino y entregó su vida por cada uno de nosotros. De hecho, el libro Conflicto de los Siglos dice, cuando terminaron los 2300 días en 1844, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra, de manera que la profecía hasta 2300 tardes y mañana, entonces sería purificado el santuario. Se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. El día domingo nos da un párrafo interesante que nos permite resumir parte de lo que el día domingo quiere enseñarnos. Y dice, el santuario del desierto era un modelo a escala del santuario celestial. Los servicios del santuario terrenal prefiguraban el plan divino de salvación. Cada sacrificio ofrecido representaba el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Mediante el sacrificio de Cristo somos libres de la condenación del pecado. El perdón es nuestro. Nuestra culpa desaparece cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en nuestro favor y confesamos nuestros pecados. Jesús no solo es el Cordero que murió por nosotros, sino también el sacerdote que vive por nosotros. Nosotros sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente se originó el sistema de sacrificio. Cuando ahí en el libro de Génesis capítulo 3, nosotros vamos a ver que finalmente Dios los viste con túnicas de pieles. Implícitamente notamos que hubo un sacrificio y eso pasó, sí, por cada uno de los patriarcas.
Ya nosotros vemos el caso de Caín y Abel, el caso de Noé, el caso de Abraham. Y finalmente, cuando el pueblo de Israel es sacado hacia el desierto, el sistema de sacrificio llegó a centralizarse en el santuario, la morada de Dios. Entonces, ese sacrificio, ¿a quién apuntaba? Apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no solo se daba la muerte del Cordero, había un sistema de ceremonias, sistemas de ofrendas, de sacrificios, ¿sí? De actos. Estaba el sacerdote, el sumo sacerdote, que todo ello encerraba, implicaba los actos salvíficos de nuestro Señor Jesucristo en favor de cada uno de nosotros. Yo creo que la verdad del santuario celestial es algo de suma importancia y vitalidad para cada uno de nosotros. Saber lo que Cristo o lo que Dios ha planeado para poder rescatarnos a ti y a mí de las garras del enemigo y poder restaurar nuestras vidas de aquello que el pecado ha hecho en cada uno de nosotros. Quiero que podamos pasar al día lunes. El día lunes tiene como título En el lugar santísimo. Antes de poder avanzar es necesario que nosotros podamos mencionar que el santuario, estudiar en una semana o tal vez en un video de 45 minutos, 40, 30 minutos, no basta para poder nosotros explicar con algunos detalles precisamente lo que el santuario enseña o lo que el santuario nos quiere mostrar. Pero es por eso que vamos a ir viendo algunas partes específicas que fue parte fundamental en la luz que arrojó el santuario, ¿sí? En este caso para esa fecha de 1844, cuando fueron chasqueados el movimiento adventista, el movimiento milerista, de que Cristo, ellos esperaban que Cristo venía, pero no vino. Entonces, el día lunes, en el lugar santísimo, hay algo que debemos de saber del santuario, sí, terrenal, que es el que nos va a apuntar y a ilustrar, en este caso, el santuario celestial, que es aquello que apunta precisamente el cumplimiento de lo que se llevaba a cabo en el santuario terrenal. ¿Qué pasaba en el lugar santísimo? Nosotros cuando vemos el libro de Levíticos, puedes acompañar el libro de Levíticos capítulo 16, ¿sí? Nosotros vamos a ver que algo se hacía en el santuario terrenal. ¿Qué se hacía en el santuario terrenal? Bueno, el libro de Levíticos, tenemos algunos textos que nos van a ayudar. Tú vas a ver ahí el libro de Levíticos capítulo 16, ¿sí? Bueno, en mi Biblia se titula El Día de la Expiación, no sé cómo se titula en el tuyo. Nosotros vamos a ver que hay 34 versículos que nos van a nosotros a mostrar el desarrollo de este día de expiación que se llevaba a cabo precisamente una vez al año. Ya, mira lo que dice, quiero adelantarme el versículo 34, dice, esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Este día de expiación se llevaba a cabo un día al año. Esta ceremonia se titulaba el Yom Kippur, que se llevaba a cabo el séptimo mes, en este caso del año judío. Ahora, ¿qué se hacía precisamente en este día? Bueno, cuando nosotros nos vamos y nos adelantamos, tú puedes leer los versículos del versículo 1, tú te vas a dar cuenta que al sacerdote se le daban vestiduras, al sumo sacerdote, para poder entrar, en este caso, a este lugar santísimo. Que el lugar santísimo, si tú lees en el libro de Éxodo, tú te vas a dar cuenta que es una parte del santuario, en este caso del tabernáculo. Estaba el atrio, ¿sí? Y dentro del atrio estaba el altar, donde se hacía el sacrificio, y después estaba también dos lugares, ¿sí? La tienda de reunión, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, el lugar santísimo era el lugar donde se llevaba a cabo este día de expiación, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año. Ahora, él tenía que tener vestiduras
diferentes a las que él tenía diariamente. Nosotros sabemos, y Éxodo lo muestra, que los sacrificios se hacían diariamente. Sí, los sacrificios se hacían diariamente y eran ofrendas que se llevaban a cabo, en este caso por algún acto, que se constituyen como pecados, ya que el pueblo hacía para poder, en este caso, simbólicamente y también a través de esta verdad revelada, poder ser perdonado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se hacía esa vez al año? El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con ropas diferentes. Él tenía que sacrificar un cordero ya para poder limpiar sus faltas y pecados, pero también él tenía que tomar 2 machos cabríos y también sacrificar, en este caso, echar suerte. Uno para Azazel, sí, y uno para Jehová. Y uno de ellos dice ahí la Biblia que es para expiación, ¿sí? Mira lo que dice el versículo 5: de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Entonces, para la expiación, ¿qué significa eso de expiación? Mira, el versículo 14, versículo 15 dice: después degollará el macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo. Llevará la sangre detrás del velo adentro, ¿sí? Detrás del velo adentro. Detrás del velo afuera el lugar santo, detrás del velo adentro era el lugar santísimo, y esto se tenía que hacer por los pecados del pueblo, y hará con su sangre, como hizo con la sangre del becerro, la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Qué estaba delante? En este caso, sí, como dice ahí, detrás del velo adentro. Bueno, estaba un arca, que era el arca del pacto. Este arca del pacto tenía una tapa. Esa tapa es llamado el propiciatorio, ¿sí? Donde tenía 2 querubines ahí esculpidos, ya. Entonces la sangre iba, dice ahí, a ser esparcida sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y el versículo 16 dice: así purificará el santuario. ¿Qué quiere decir expiación? Quiere decir purificación. Es decir, este día de la expiación, que se hacía una vez al año, era la limpieza, era la purificación de todos los pecados registrados, de todos los sacrificios diarios durante todo el año. Es por eso que el lugar santísimo ya nos trae grandes lecciones del cual nosotros necesitamos comprender. ¿Por qué? Porque el santuario terrenal es una ilustración, es una sombra de lo que es el santuario celestial. Ahora, ¿cómo se llegó a cumplir? ¿Ya? O cómo, a qué apuntaba precisamente este día de expiación, dónde encuentra o dónde encontró su cumplimiento. Bueno, nosotros, si nos vamos al libro de Hebreos, mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 9, nosotros vamos a ver ahí precisamente el cumplimiento de ello. Mira, el libro de Hebreos capítulo 9, mira lo que dice el versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, ¿ya? Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote, en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido, dice, necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Quién entró en el santuario celestial para poder purificar, limpiar el pecado? Bueno, nuestro Señor Jesucristo. Y entró una vez y para siempre. Obviamente sabemos que el pueblo de Israel, el santuario terrenal,
se hacía cada año, ¿no? Se tenía que hacer, pero aún dice la Biblia ahora que con mejor sacrificio, en este caso Cristo, que precisamente su sacrificio lo iba a llevar a cabo una sola vez, no tenía que entrar varias veces. Es por eso que cuando nosotros comprendemos precisamente que Cristo está en el santuario celestial como ministro, ¿sí? En este caso con el propósito de poder, como dice aquí, limpiar y purificar el santuario de los pecados, debemos de entender y saber que Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros para poder finalmente nosotros ser limpios y ser puros y hallarnos aptos delante de su presencia. ¿Qué permitió que Cristo entrara una vez y para siempre? Bueno, su muerte en la cruz del Calvario. Él la derramó. Él llevó nuestros pecados, ¿sí? Entonces, a través del derramamiento de su sangre, Él fue apto para poder ser nuestro representante y presentarse delante de Dios y poder interceder por cada uno de nosotros. Es por eso, el día lunes dice algo interesante, dice, como resultado, ¿sí?, de esta justicia que se nos acredita, afligimos nuestra alma, que es un alejamiento del pecado. Eso significa que no hemos llegado a aceptar el mal cómodamente y que no estamos excusados ni aferrándonos a pecados acariciados, sino más bien creciendo en gracia y llevando una vida de santidad, ¿sí? Entonces, eso fue lo que logró Cristo, poder ser aptos y darnos la oportunidad de tener una nueva oportunidad con su justicia y que a través de ella nosotros también pudiéramos optar por la salvación. El lugar santísimo es increíble. Ahora, pasando al día martes, ¿qué nos trae el día martes? Hay otra palabra que puede describir lo que Jesús está haciendo en el lugar santísimo por cada uno de nosotros y que es necesario que nosotros podamos entender. El día martes se titula El juicio ha llegado, ¿sí? Cuando nosotros leemos Daniel capítulo 7, versículo 9, ¿sí? Quiero que lo podamos leer. Mira lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 9. Ya, el libro de Daniel capítulo 7, versículo 9. Nosotros nos vamos a dar cuenta que nos está ilustrando precisamente, nos está apuntando a una escena de juicio. 7, versículo 9. Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de día. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardientes las ruedas del mismo. Y cuando nosotros leemos, miraba yo en la visión, versículo 13, y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. ¿Quién fue ese que se acercó al anciano de días? Se le fue dado dominio, trono. Sí, se le fue dado el poder, la honra, la gloria. Bueno, el libro de Apocalipsis, capítulo 5, habla de la entronización de Cristo en el santuario celestial y cómo finalmente ya el libro de Apocalipsis, capítulo 14, ya muestra claramente, mira lo que dice el libro de de Apocalipsis 14, ¿sí? Versículo 6. Apocalipsis 14, 6. Dice, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. ¿Sí? Es algo de lo cual nosotros debemos de poder ver que esta escena de Cristo en el santuario celestial y en este caso llevando a cabo
precisamente esta obra en el lugar santísimo es descrita como una obra de juicio, que esa obra empezó y halló su cumplimiento en 1844, cuando nosotros ya acabamos de decir, dice ahí hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en 1844? Bueno, empezó la obra de expiación de los pecados. ¿Quién empezó a hacer esa obra? Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y esa obra la empezó desde 1844 y esa es una obra que es descrita en la Biblia como juicio. Si tú te das cuenta lo que el libro de Levíticos, capítulo 25, el capítulo 16 muestra de este día, era un día, vamos a decirlo así, especial, porque era un día donde sí, en este caso se limpiaba, se purificaba, era un día de cada uno del pueblo, o el pueblo debía estar afligido, debía estar en reconocimiento de sus pecados. Era un día donde, vamos a decirlo así, ellos empezaban de nuevo, ¿ya? Entonces, es algo especial que nosotros podemos ver. De hecho, el libro de Eclesiastés, capítulo 12, 14, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa oculta, buena o mala. ¿Era necesario el día de la expiación? Sí, porque ahí precisamente si alguien no confesaba su pecado, era destituido del pueblo. De igual forma, el juicio que ya ha empezado y que Cristo, nuestro sumo sacerdote, ha iniciado, esa obra de expiación del santuario, en este caso celestial, porque el terrenal ya no existe, ¿sí? Es una obra que Cristo está llevando a cabo para poder finalmente ver la obra de cada uno de nosotros, darnos el pago de ella y poder decir, bueno, este sí, este no. Ahora, es ahí donde nosotros obviamente debemos de entender que el juicio divino o el juicio que Dios lleva a cabo ha sido por muchas veces sí, tergiversado, mal comprendido. Dios no lleva un juicio con el deseo de poder tal vez juzgar, de poder condenar, de poder tal vez separar, ¿sí? Sino que tiene una intención, tiene un deseo, no de separar o de quitar o de tal vez, bueno, juzgar o condenar, sino de salvar, de preservar, de tal vez rescatar lo bueno o aquellos que finalmente están en armonía con Dios. Es como cuando tal vez, decía un pastor, un padre tiene a un hijo secuestrado. Más allá de tal vez la necesidad de poder, en tal caso, ir contra los maleantes, con aquellas personas que secuestran, es el deseo de poder liberar a su hijo, de traer de vuelta al hijo a casa, de poder rescatar a su hijo. Ese es el deseo que prima en el corazón de un padre y es el mismo Dios. Dios siempre que lleva a cabo un juicio es para salvación. Es por eso que si tú lees el libro de Mateo 25, del 1 al 13, tú te vas a dar cuenta que Jesús habló muchas veces estas escenas de juicio y hay una estrecha, vamos a decirlo así, relación entre aquellos que tal vez, entre estos dos grupos, ¿no? Entre los que se identificaron con Cristo, entre los que hicieron lo que Cristo les pidió y con aquellos que finalmente ignoraron lo que Cristo pidió. El día martes dice algo interesante, dice, cuando haya terminado esa obra de investigación, cuando se haya examinado y fallado los casos de quienes en todos los siglos han profesado ser seguidores de Cristo, entonces y no antes habrá terminado el tiempo de gracia y se cerrará la puerta de la misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, nos conduce a través del ministerio final del Salvador, hasta el momento en que quedará terminada la gran obra en favor de la salvación del hombre. Es por eso que aún se sigue predicando el Evangelio de Cristo, porque aún la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en tal caso de ser perdonado, de ser limpiado, está disponible para cada uno de nosotros, porque Cristo entró para interceder por nosotros, para poder representarnos a nosotros delante del Padre, y todo aquel que finalmente cree en Él, todo aquel que confesa sus pecados, Dios dice que es bueno
y es fiel para perdonarlos. Y ahí donde la obra de cada uno se está llevando a cabo. Aún hay tiempo de nosotros presentarnos delante de nuestro Dios. Así que no debemos de temer al juicio, sino estar confiados de quién es el que está llevando a cabo este juicio, que es nuestro Dios, y todos sus actos son para el bien de la humanidad, para salvación de los que creen en Él. Hemos de pasar al día miércoles, porque el día miércoles nos trae otra enseñanza interesantísima y se titula La buena noticia del lugar santísimo, ¿sí? ¿Será que hay seguridad en esta invitación que Dios nos da? Yo quiero que nosotros podamos leer el libro de Hebreos. Mira lo que dice el libro de Hebreos 14, ¿ya? El 4, perdón. Hebreos 4, versículo 14. Mira lo que dice versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira qué interesante, qué gran noticia nos trae, en este caso, o emana el lugar santísimo, la seguridad de saber que hay alguien que está ahí, en este caso intercediendo por cada uno de nosotros, que es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, aquel que estuvo aquí en la tierra y dio su vida por nosotros. Por lo tanto, dice también que Él, dice uno que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si hay alguien que puede entendernos, si hay alguien que puede comprendernos, que tiene y puede ponerse en nuestros zapatos, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él está ahí, nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Para interceder por nosotros. Y es por eso que dice, mira, con confianza, acércate. Acércate al trono de la gracia. Si hay algo que tiene el trono de que tiene el trono de nuestro Señor de Jesucristo, de nuestro Dios, es la gracia de Él. ¿Y qué es la gracia? Es aquella que nos permite a nosotros poder acercarnos a Él y hallar salvación, hallar perdón. Y dice, para alcanzar, es aquella que nos permite alcanzar misericordia, ¿sí? Para el oportuno socorro. Esa es la buena noticia que nosotros podemos extraer del lugar santísimo. Ahora nosotros tenemos que saber también que en el lugar santísimo, el libro de Apocalipsis 11, 19, hay una visión que se le da a Juan, que él ve si algo en el santuario celestial. 11, versículo 9 dice, gente de todo pueblo, tribu y lengua y nación verán sus cadáveres por 3, creo que me confundí, 19, no 9. Versículo 19 dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. ¿Qué se dejó ver del templo de Dios? Se dejó ver el arca del pacto. ¿Sabe lo que significa eso? El arca del pacto. ¿Qué significa el arca del pacto? Nosotros cuando vemos el santuario terrenal en el libro de Éxodo, nosotros vamos a darnos cuenta que en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto, estaba el propiciatorio, ¿sí? Y en ese arca del pacto, ¿por qué se le llama el arca del pacto? Porque ahí estaban, en este caso, almacenada la ley de Dios, los 10 mandamientos. También estaba el maná y también estaba la vara de Aarón. Entonces, es algo importante que nosotros podemos notar en esta visión, ¿sí? Cómo es inseparable la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su ley y sus mandamientos. Y es eso del cual nosotros debemos de tener en cuenta. En primer lugar,
uno, que la base, ¿sí?, de la justicia de Cristo es los 10 mandamientos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos suplir esa justicia, ¿sí?, de los 10 mandamientos? Por nosotros mismos no podemos, porque nosotros hemos fallado, ¿sí? Nosotros somos pecadores, hemos desobedecido. Es por eso que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Entonces, ¿cuál es la justicia que ha cumplido, ¿sí?, y puede finalmente, ¿sí?, tal vez cumplir con los requerimientos de la ley de los 10 mandamientos? ¿Quién es? La justicia de Cristo, la cual se imputa, la cual se nos da para que nosotros finalmente podamos empezar de nuevo, ser perdonados y poder corresponder, en este caso, a lo que Dios demande de cada uno de nosotros. Es por eso que la ley Dios desea ponerla en nuestra mente y nuestro corazón, porque a partir de ella será un principio para nuestra vida, para hacer o dejar de hacer. Y obviamente esta justicia es dada por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es una buena noticia? Es una buena noticia. No trates de separar la ley de Dios de la gracia de Él, porque Él dice, acércate confiadamente al trono de mi gracia. Y nosotros sabemos que el fundamento de ese trono es la ley, los 10 mandamientos, ¿sí? Vamos ya terminando a la recta final del estudio de esta semana, ¿sí? ¿Será que hasta ahora el santuario nos ha traído luz? Yo creo que muchísima, ¿ya? El día jueves dice algo interesante, se titula así, Jesús, nuestro abogado en el juicio. Creo que podamos leer el libro de Hebreos, capítulo 10, 9 y 14. Mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10, 9 y 14. Dice, libro de Hebreos, capítulo 10, del 9 al 14. Dice, y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, dice, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Lo mismo que decía el libro de Daniel, ¿te acuerdas? Aquel que los tronos fueron puestos y vino uno y se sentó al lado del trono de Dios. Dice, allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, no podemos en tal caso desconfiar de quién es Cristo para nosotros en medio de esta escena de juicio de la cual nosotros estamos viviendo. Por Él nosotros podemos finalmente, ¿sí?, tener la certeza de que nuestros pecados pueden ser quitados, pueden ser perdonados, podemos ser limpiados, ¿sí?, de lo que nosotros podamos haber hecho. En Cristo Jesús nosotros podemos tener redención, podemos tener una nueva oportunidad. Mira un texto más, el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 19. Mira lo que dice Hebreos 6, 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Mira eso, dentro del velo. ¿Te acuerdas lo que decía Levíticos? Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Jesús está ahí para con cada uno de nosotros. ¿Sí? El libro de Juan, las cartas de Juan, si no me recuerdo, no sé si es primera o segunda, que dice, hijitos míos, todo esto he hablado para que no pequéis. Pero si alguno peca, recuerda que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro abogado, ¿sí? Entonces, no desconfíe,
¿sí?, de lo que tal vez Cristo puede hacer por cada uno de nosotros. A veces tal vez nuestros ojos quedan más fijados en las escenas, ¿sí?, o en los actos que se están llevando a cabo, ya, y no en quién lo está llevando a cabo, quién es el que finalmente está ahí actuando y que lo está haciendo, como dice la Biblia, a favor de cada uno de nosotros. El día jueves dice: el plan de salvación es un plan integral para resolver el gran conflicto y rescatar a este planeta de las garras de Satanás. La vida de Jesús reveló el amor de Dios en un mundo necesitado y un universo expectante. Su muerte reveló la atrocidad del pecado y proveyó salvación para toda la humanidad. Su intercesión en el santuario celestial ofrece los beneficios de la expiación a todo aquel que se acerque con fe para recibirlo. Hemos llegado al final del estudio de esta semana, ¿sí? Yo quiero terminar con otro pensamiento que dice el día viernes, dice: estamos viviendo ahora el gran día de la expiación, cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel. Todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados. Y dice, y la humillación ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. ¿Cuál es la gran lección de esta semana? ¿Sí? Precisamente es quién es nuestro Señor Jesucristo, qué está haciendo Él y cuál es la invitación que nos hace Él. Cristo está ahí, llevando a cabo una obra de juicio, ¿sí?, pero lo está haciendo en favor de cada uno de nosotros. Él es el único que puede poner nuestros zapatos, que nos entiende, ¿sí?, y nos hace una invitación a que podamos nosotros reconocer de quién nosotros somos, lo que hemos hecho, y que tengamos confianza en lo que Él puede hacer para rescatar nuestra vida y que finalmente podamos posicionarnos de ello. Grandes lecciones, gran luz podemos nosotros hallar de esta enseñanza maravillosa del santuario celestial. Aquel que fue levantado no por hombre, sino por nuestro Señor Jesucristo, para poder redimir, rescatar y salvar nuestra vida y poder finalmente tener la certeza de que este gran conflicto llegará a su final y que si creemos en Él, nuestra vida estará segura en Él. Que Dios te pueda bendecir. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao.